Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias y seguimos con más información porque desde hace 200 años la Ciudad de México está en busca de su autonomía. Hoy tenemos la oportunidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México, pero ¿cómo va a ser el proceso de redacción y conformación de la Asamblea Constituyente? Bueno, para ello lo invito a que vea la segunda parte de la entrevista que realizó mi compañera Alejandra Gallardo al doctor Porfirio Muñoz Ledo. ¿Se prevé que haya modificaciones al borrador que ustedes entreguen? Claro, las va a seguir habiendo. En primer lugar, vamos a tener que acortar. Y luego, como se hace por partes, a pesar de que hay un equipo central que revisa todo, pues habrá repeticiones, habrá cosas que tendrán que ponerse en otro lugar, habrá que afinar, ¿no? En todos sentidos. El aspecto técnico, jurídico es muy importante también. Habrá ver que no haya lagunas, que tampoco sea demasiado prolijo. Lo que pasa es que hay muchas demandas de la sociedad. Ahora me preguntabas cómo se va a ver en la vida cotidiana. Bueno, el tema es que una constitución funcione. Cuando una constitución funciona hay cambios fundamentales en la vida de un país o de una ciudad. Va a haber un plan que estamos discutiendo cuánto tiempo. Es muy importante. La constitución va a establecer un plan para su implementación, que es un plan de desarrollo de la ciudad que va a durar 18 años. Es lo que estamos pensando. Pueden ser menos, puede ser más. Y el constituyente es el que tiene la última palabra, renovable cada 6 años. Tiene que ver con todo. Desde luego hay una transferencia muy importante de poder hacia los ciudadanos. La participación social va a ser lo más importante, ¿sí? Y la democratización de la vida de la ciudad. Va a ser regida por un gran principio que ahora es internacional, el principio del buen gobierno. El tema del combate a la corrupción va a ser mucho más, espero, más drástico incluso que el sistema nacional anticorrupción. ¿Cómo puede actuar la ciudadanía? Su momento de participar es, bueno, expresan sus puntos de vista todavía. Los que quieran seguir enviando, bueno, pues tenemos que recibir, no podemos cerrar las puertas hasta el último minuto, ¿no? Y luego digo, pues ya está planteado que quieren ir al constituyente los grupos sociales, los están organizados. Nosotros pensamos un sistema de participación en la gestión de los asuntos públicos, sistema de participación en la toma de decisiones, fórmulas de democracia directa como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato. Licenciado, ahora que toca el tema de las alcaldías, ¿cuáles son los cambios que habrá aquí en la Ciudad de México a partir de esto? Bueno, el cambio es que ya no serán delegaciones. Delegaciones son unipersonales, se elige a una persona. Y son órganos desconcentrados del gobierno. Ahora van a ser órganos totalmente autónomos, con su propia autonomía presupuestal además, aunque hay una hacienda pública centralizada. ¿Cambiarán su forma de trabajo? Sí, claro. Ahora va a haber consejos, así va a ser plural y va a haber una vigilancia ciudadana mucho mayor. Claro que cambiarán y luego serán más. Es decir, hasta el 18 serán los mismos que hay. Las delegaciones actuales se convertirán en alcaldías. Pero después del 18, la Asamblea de la ciudad está mandatada para revisar. Se van a llamar demarcaciones con una alcaldía como órgano de gobierno. Entonces pueden ser más. Yo no creo que proliferen demasiadas porque esto es un proceso. Pero dentro de 10, 15, 20 años pues se va a tener que acomodar a las necesidades de la ciudad. Licenciado, ¿y qué pasará con los comisionados que actualmente trabajan en este proyecto de constitución? ¿Ellos concluyen actividades una vez que es entregado el proyecto? Sí, bueno, esto es honorario. Ellos tienen su función, sean líderes sociales, sean directores de órganos académicos, sean profesionistas, sean profesores. Ellos vienen aquí gratuitamente, digamos, a título gratuito para ayudarnos y luego volverán a sus actividades naturalmente. Pero estoy seguro, algunos serán constituyentes, ya fueron electos. Seguirán formando parte de este proceso. No todos. Licenciado, ¿y cuál considera usted que son las características sobresalientes de esta nueva Constitución? ¿Cuál adjetivo le pondría? ¿Cuáles adjetivos utilizaría usted para calificar esta Constitución? Es una constitución de derechos y de garantías. Más derechos a los ciudadanos y garantía de los derechos. Eso va a ser fundamental, no basta que esté en el papel. ¿Sí? Y va a haber una redefinición del futuro de la ciudad, del proyecto urbano de la ciudad que queremos. Esta ciudad ha venido reduciendo su producción porque se desindustrializó
hay que pensar en nuevas actividades científicas, tecnológicas, servicios, turismo. Es también una visión de futuro de la ciudad. ¿Existe actualmente algún sector en la población que no esté considerado en nuestra Constitución actual y que sí vaya a ser tomado en cuenta en la próxima Constitución? Yo no veo como qué sector, todos están ahí. Hay un apartado para pueblos indios, para mujeres, para la diversidad sexual, para todo. Derechos para todos, para empresarios. Pues sin duda se esperan grandes cambios para la Ciudad de México. Recuerde que usted también puede ser parte de este proceso de la redacción de la Constitución. Para ello se han instalado 300 kioscos alrededor de las 16 delegaciones y también puede consultar su ubicación y cómo participar a través del portal en internet www.constitucion.cdmx.gov.mx y ahí tendrá toda la información al respecto. Muchísimas gracias.